Buenas noches, buenas tardes. Bueno, es noches para mí porque aquí es las 10 de la noche. Ya les había comentado hacía unos minutos que íbamos a estar en vivo acá desde nuestra página oficial, No Somos de Sectores, Somos Cubanos Libres, para conversar con algunos de nuestros miembros. Todo se debe a que nosotros, en primer lugar, nuestra membresía quiere dar su historia de vida, su criterio muy personal sobre sus experiencias. En razón de las declaraciones desafortunadas de dos médicos cubanos sobre el castigo de los 8 años que impone el gobierno de Cuba a los que deciden, a los cubanos profesionales o técnicos, en su mayoría médicos, que deciden abandonar un contrato laboral en el extranjero. En lo que se va conectando más personas, voy a... Hola Ibrahim, te veo. Hola Paloma. Verónica Pino. Voy a ponerles un tema. Me dicen si se escucha, por favor, para dar tiempo a que los demás entren. Y estaremos invitando a... Dime si están oyendo el tema que yo estoy oyendo. No se escucha. Ok, bueno, yo sí lo escucho. Es la canción de Michael. Un momento, una lástima. Es una lástima que no escuchen el tema. Es el tema de Michael. Somos cubanos libres, que es un tema que nos identifica. Michael es un médico. Michael Reyes es un médico que abandonó su contrato laboral en Venezuela y escribió este tema para el grupo, para los que no lo conocen. Bueno, antes de comenzar, voy a dar una breve sinopsis. Yo no soy médico, no he abandonado contrato, eh, pero desde que surgió este grupo he estado apoyando a todos
los que luchan porque se derogue el castigo de los 8 años, porque en mi opinión es extremadamente inhumano y nos hace quedar muy mal parados, incluso como nación, ante el mundo. Hemos traído algunas personas que nos han manifestado su disponibilidad de participar. Los hemos traído acá y los vamos a ir entrando uno a uno, de dos en dos, en dependencia de cómo, se manifieste este live, que es la primera vez que lo hacemos, y le pedimos disculpas en caso de que ocurra algún imprevisto. Yo quería decirles que en todo este tiempo me he ocupado en investigar mucho sobre el tema, más que nada por una cuestión de curiosidad, para saber qué es lo que se mueve con esto de las leyes. Me he dado cuenta que han existido varias personas que han hecho muchas gestiones, eh, para tratar de buscarle una explicación a toda esta situación, para localizar la ley, que no es ley, que no se sabe si es ley, si es una resolución. Queremos invitar a un traumatólogo cubano que ha estado con nosotros durante mucho tiempo, desde los inicios del grupo. Yo en lo particular le tengo muchísimo cariño y muchísima consideración, y muchísimo respeto. Su nombre es Manorey, muchos lo conocen, otros no. Y Manorey, pronto vas a estar. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, no sé si para ti es de tarde o es de Para noche. mí es de noche, las 10 de la noche acá. Bueno, pues buenas noches para ti y para tu familia, niña. Un gusto estar contigo. Buenas, No sé igual, cómo mi funciona eso, vida. pero yo no te veo a ti en la pantalla. No sé si así es normal cómo funciona. Eh, bueno, los muchachos ya dirán si nos ven a los dos. Yo Ya, estoy acá en varias cosas al mismo tiempo. Pronto, pronto espero que te vean. ya. Ya te están viendo. Ya te están viendo. Bueno, pues buenas tardes para todos y buenas noches para ti, niña. Un placer estar acá Buenas, mi con vida, todos buenas. ustedes. Igual, y muchísimas gracias por participar. Sabes, Manorey, durante este tiempo estaba diciendo que yo he tratado de localizar, por lo menos la parte de la legislación que habla del castigo. Me he topado con la resolución 302, que es la que impide la entrada al país, por diferentes motivos. Y en este caso, es decir, en el caso de ustedes, entra en el inciso de inhabilitados. Ustedes están inhabilitados de entrar al país, sencillamente prohibidos, en otra palabra. También supe del decreto ley 306, que es el que regula la salida del país, pero que no, es decir, muchos periodistas independientes, activistas, están perjudicados por este decreto ley 306, que es parte de la ley de migración, pero poco se conoce de la regulación que existe a todos los trabajadores cubanos, porque afecta a todos los trabajadores cubanos por discreción del Estado y de la empresa que los emplea. También en estas regulaciones no tienen en cuenta la familia cubana, y, y yo quisiera preguntarte si alguna vez tú has intentado ir a Cuba después que abandonaste misión. Bueno, comenzando con lo que me comentabas acerca de la aparición de esto en las normas o leyes cubanas.
Eh, Todos los que salimos de misión conocemos de una forma u otra que esta regulación existe. Que en mi caso en particular, no firmé nada de que existe el castigo y si no regresas, este es el castigo que hay. Yo no lo firmé, sí lo conocía, pero no lo firmé. En el caso de lo que me preguntabas, de eso, en lo que te comentaba antes, voy a abordar más, pero bueno, en lo que me preguntaste de si he intentado entrar a Cuba, sí, muchas veces. Primero, en el 2017, yo llegué a este país en el 2016, 21 de enero del 2016. Estoy en los Estados Unidos, para el que no lo sabe. Y en el 2017 yo envié mi pasaporte azul al consulado americano para habilitarlo. Recibí mi pasaporte con la nota, con una nota que decía, estaba habilitado el pasaporte, pero que yo no podía entrar producto de esto, de esta norma de los 8 años, a partir de que ellos tenían registrado esto, porque ni siquiera es la fecha que en realidad los hace, sino que lo hace o deserta, o abandonas la misión, como le quieran llamar. Para mí en realidad no significa mucho la palabra. Eh, Sino que la fecha que ellos tienen allí. En mi caso en particular, ni siquiera tengo idea cuál es la fecha que tienen, porque luego de haber abandonado la misión y ya estando aquí, obligaban a la madre de mis hijos a seguir cobrando el salario en Cuba 6, 7 meses después de eso, hasta que no se terminó el segundo año de misión, todavía la estaban obligando, diciendo que no. Por último le pagaron como 5 o 6 meses juntos y ellos sabían que ya yo estaba aquí, pero dijeron, no depende de nosotros y están diciendo que sí, que tienes que cobrar el salario. Eso sucedió en Interesante, Cuba. qué Los interesante. 700 y algo que pagaban, me pagaban en este caso, bueno, tenía que cobrarlos obligados. Y yo enseguida me pregunté, bueno, pues estarán haciendo el pago también en Ecuador, en el Banco de Fomento, que era donde nos depositaban a nosotros. Y como tenía la posibilidad de hacer las averiguaciones, y mi esposa es ecuatoriana, trabajó en bancos, pude hacer las Sí, averiguaciones y no estaban haciendo el pago en mi cuenta en Ecuador, como era lógico. Es decir, que yo asocio que este salario lo seguían pagando en Cuba porque de Ecuador nunca informaron que yo había abandonado la misión hasta que mucha no terminó la misión. desorganización. Exactamente, ese dinero, me imagino que lo más lógico, no tengo pruebas, pero lo más lógico es que se lo haya quedado alguien de la Por jefatura de supuesto, la misión, por supuesto. dentro de la Eso que es se lo encuentra la muy polémica Marisabel, la extremista jefa de misión de Ecuador, que estuvo sí. muy calentico su tema hace unos meses, menos de Mm. un año. Bueno, pues esa extremista está relacionada con eso. Ven acá, y eso Pero también implica, disculpa que te corte, sí, que tú, los años, es decir, se sabe, se conoce que los 8 años empiezan a contar a partir del momento en que el MINSAT te reporta como que abandonaste misión. Entonces, si te sí. siguen pagando el salario, Es decir, eh, que yo tengo que esperar unos 7, 8 meses más de los seguros, que no es lo que me exactamente, preocupa ahora, en realidad eso no es lo que más me preocupa, pero bueno, algo que pasa, ¿no? Por la corrupción de ellos y por la desorganización, y por la eh, desorganización y por lo que sea que haya sido, yo lo más seguro es que tenga que esperar más tiempo. Algo que ya le digo, no me preocupa. Hoy por hoy yo no entraría a Cuba de migajas. Yo no entraría a Cuba de migajas. Yo ya eso sí lo tengo claro, pero bueno, mi caso es mi caso y yo así lo entiendo ahora. Tengo una necesidad enorme de entrar, unos deseos enormes de ver a mis hijos, sí, pero porque tú ya tienes tus hago lo dos hijos posible en por verlo. Cuba, Sí. para los Tengo que mis dos no te niños en Cuba conocen. y mi mamá sí, para los que no me conocen. Y para los que no me conocen, he entrado varias veces, como decía, me recibí la noticia en el 2017 de esto, pero en febrero, el 25 de febrero, ¿qué sucede? A las 12 de la noche del 25 de febrero, es decir, para el 26, yo recibo la noticia de que mi niña estaba mal en Cuba y mal en estado grave. A las 2 de la mañana ya yo estaba en el aeropuerto, sabiendo que ya yo había recibido el pasaporte, que no podía entrar a Cuba. Es decir, yo viajé sabiendo que no podía entrar, pero igual tenía que hacerlo porque mi niña estaba grave. Y viajé en el primer vuelo a Cuba, 7 de la mañana, a 8 de la mañana estaba en el aeropuerto. 10 horas en el aeropuerto, al final
no pude pasar. Ellos dijeron que iban a hacer todo lo posible. Mentira, llamaron, verificaron que era verdad, que mi niña estaba grave, de muerte. Mi niña estuvo un mes hospitalizada. Mi mamá tramitó una visa humanitaria desde Cuba y a los 15, 20 días más o menos, no tengo la cifra exacta, me negaron la visa humanitaria. Segundo Te intento negaron la de, visa humanitaria. sí, en el mes de marzo me negaron la visa humanitaria, mediados del mes de marzo ya me habían negado la visa humanitaria. Ese día que viajé a Cuba estuve 10 horas en el aeropuerto y la solución fue enviarme de regreso para Miami. Bueno, pues primera vez esa, segunda vez que me niegan la visa humanitaria. Luego de esto, intenté verlos cuando lo del crucero, tampoco pudo ser. He tratado de verlos en Nicaragua, nunca dieron respuesta del consulado de Nicaragua. Traté de verlos en Ecuador, le negaron la visa a mi mamá para visitar Ecuador. Como les comentaba, mi esposa es ecuatoriana, tenemos residencia allá y pues Sí, se quiero bloquea aclarar también. algo, Manorey, disculpa que te interrumpa, que lo del crucero, para los que no conocen, fue Ajá. que fue ya hace más de un año, fue en enero, creo que fue, del año pasado, ¿no? En febrero. En En febrero, febrero, sí, el famoso crucero del amor, en el así mismo, 2018 fue el crucero. en Crucero del 2018. amor que ellos convirtieron en todo lo contrario, porque era 14 de febrero y supuestamente Era un crucero que eran, iba a ir desde Estados Unidos y a otros puertos y iba también a atracar en Cuba, como un crucero, todo el mundo, había un grupo en ese crucero que eran de profesionales cubanos a los que el gobierno cubano le impide la entrada al país, pero ustedes no tenían intenciones de pisar tierra cubana. La intención era que sus familiares, y que ya por eso habían hecho todos los pagos correspondientes con antelación, pudieran abordar el crucero y así ustedes reunirse con sus hijos, con sus padres. Era un grupo grande y la solución que encontró el gobierno cubano para que esas familias no se reunieran, porque ni siquiera se trataba aquí de que ustedes pisaran suelo cubano, porque no lo iban a hacer, uh-huh. sino que la mala intención fue que no se reunieran las familias. Así es como lo veo yo, y que y el que quiera discutir eso lo puede hacer, pero esa es mi opinión muy personal. Y entonces no dejaron que atracara el crucero y todos los turistas que estaban en ese crucero eh, también se vieron perjudicados por Eh, una... Anarela, con respecto a esto, ellos justificaron la situación como quisieron. La verdad es que nadie, ninguna compañía, se arriesga a pagar un crucero como hizo el señor de Viva Travel, de pagar un crucero, de arrendar un crucero como él lo hizo para ir a Cuba. De hecho, él iba también con su familia para ir a Cuba cuando en realidad no tiene los permisos. Ahí los ánimos estuvieron caldeados, las personas pueden pensar como quieran, pero nadie se arriesga si no tiene los permisos. Ellos tenían los permisos. Exactamente. Ellos tenían los permisos. Que quizás habían nombres que, no sé, cualquier error. Lo que pasó es que Cuba, el gobierno cubano, no quiso, por ellos no quisieron sentirse burlados por todos los que estábamos allí, que íbamos a ver a nuestra familia, a pesar Exactamente. de las prohibiciones que teníamos. Exactamente. Y que habían encontrado una vía para ver, para reunirse con su familia. Ellos Exactamente. sencillamente no quisieron autorizarlo. Te digo, es algo inaudito, es realmente inaudito. Pero bueno, hablando del castigo de los 8 años, como yo lo veo, el castigo no es otra cosa que un chantaje, un vil chantaje, porque si usted está tan agradecido del trabajo de los médicos, si los médicos le están aportando tanto dinero, trátelos como se merecen, Exactamente, exactamente. págueles bien, págueles bien, considere su trabajo, téngalos trabajando de una forma tal que el médico ni siquiera piense en la necesidad de abandonar su país. Pero Exacto. el gobierno cubano no es eso lo que hace.
En mi caso en particular, me hubiesen podido tratar en la misión como hubiesen querido, igual iba a ser el resultado, porque ya lo mío, por lo menos en mi caso, ya lo mío venía de antes, de una historia, de toda una vida, pasando trabajo como la mayoría, pero la mayoría no, quizás dice, bueno, pero yo con esto me puedo encaminar unos años más. De toda una vida pasando trabajo y con una experiencia de un padre que cumplió 2 misiones internacionalistas muy diferentes de verdad, en otras condiciones y cuando eran obligadas, pero que no se me va a olvidar jamás. En una ocasión en Cuba, en el campo donde vivía mi papá, que estaba afuera Mm. cocinando con leña, y me dijo, yo cometí un grave error en haber regresado de, de, de la antigua Unión Soviética. Él lo decía, de haber regresado de Rusia. ¿Por qué? Mi papá estuvo en la Siberia rusa por Oye, casi 2 años. Por casi 2 años. Y regresó cuando en el 89, un terremoto, algo así que sucedió, lo enviaron allá y trabajó en la construcción. Y regresó con prácticamente nada. Pero lo más grave es que regresó con un alcoholismo. Después de que mi papá regresó, nunca más fue persona. Y si a esto le sumamos que tampoco se tuvo en cuenta, que tampoco el gobierno cubano tuvo en cuenta nunca eso, ni nunca lo valoró diferente por haber estado en, una, en un lugar como en los lugares que estuvo. Mi papá me dijo que nunca tenía que haber regresado, porque eh, yo estaba allí de visita con mi familia y buscando café para vender. mm, Y mi papá me dijo, mira, si yo me hubiera quedado, tú no estuvieras ahora haciendo los negocios de café y yo aquí con la preocupación de que si a ti te cogen presos de aquí a allá a donde tú vas con ese café. Y yo era estudiante universitario y papá con la preocupación de que yo estaba eh, por embarcarme con aquel maletín lleno de café y para él eso era una preocupación porque yo, por por supuesto. supuesto, era su hijo, Claro. ¿no? Porque Entonces además, yo digo una cosa, yo estoy acá y ha sido difícil para mí, ha sido difícil para mis hijos, pero mis hijos en Cuba no tienen que pasar ni van a pasar por eso. haces muy bien. Entonces, al menos por eso ha valido la pena, por muchas cosas más también lo va a hacer. No me arrepiento de haberlo hecho a pesar de que me ha tocado fuerte. Si tú supieras que yo Y te iba a lo, hacer esa pregunta, que si lo volvieras, es decir, si tuvieras la posibilidad, ¿volverías a abandonar tu contrato? sí. En mi caso, sí, yo sin pensarlo 2 veces. En mi caso, a mí me dijeron un día, recoge todo, que te vas que viajas para Quito hoy mismo y en el primer vuelo que te podamos mandar para Cuba, te mandamos para Cuba. Porque había existido un problema en la misión. ¿Cuál era el problema? Yo había tenido una ausencia el 14 de octubre cuando yo me presenté a hacer la solicitud para el CMPP, el Cuban Medical Professional Parole, Mm. y me preguntaron al otro día por qué yo había faltado al trabajo. 1 año y medio trabajando, con los mejores resultados, destacado en el primer año, todo súper bien, pero cuando ellos me preguntan, yo le dije, no, no les puedo decir, tuve un problema personal. Bueno, pues me analizaron, me pusieron en un departamento aparte y cuando viene la visita de Quito, yo estaba en Machala, frontera con Perú, cuando viene la visita de Quito me dicen, yo les comenté acerca de eso porque ellos no sabían, yo les comenté, ya yo estaba esperando, igual yo me iba a ir, pero bueno, yo en realidad ni siquiera abandono, sino que hago negativa de regreso, porque ellos me dicen, ya, entonces tu contrato terminó aquí y te vas de regreso para Cuba. Y yo le dije, no, yo no me voy para Cuba. Y yo le dije en ese momento ahí en la cara que no me iba para Cuba, que hasta que yo no resolviera todos los problemas que tenía que resolver en Ecuador, yo no me iba para Cuba. Y, y la verdad es que yo estaba esperando el resultado de mi visa. Pero bueno, ya no fui más a trabajar y unos días después, gracias a Dios, eso fue en diciembre y en enero, el día 8 de enero, me llega la noticia de que me había recibido la aprobación de la visa para venir para este país. Pero, Manolé, déjame hacerte dígame, una pregunta. Déjame sí. hacerte una pregunta.
aparte de estos decretos leyes que yo estaba mencionando anteriormente y de la medida de los 8 años que tú dices que sabías que existía, pero nunca la has visto, Ya. eh, eh, ¿tú escuchaste alguna vez hablar de el artículo 135 del Código Penal que dice que puedes incluso ir preso hasta 8 años de cárcel? Te pueden condenar por abandonar el contrato. Bueno, yo leí acerca de esto, pero pensaba que en la nueva constitución, en los cambios estos que ellos le hicieron a la constitución, algo leí yo de eso, que sí ya aparece como penado, pero no sabía que antes también existía una penalidad con prisión por este motivo. A mí me parece ridículo. Mm. De hecho, yo lo decía, es un chantaje porque te están obligando a mantenerte, trabajar para ellos a costa de tu familia. Y no están castigando solamente a una persona, en este caso a los profesionales que abandonan las misiones o que abandonen cualquier trabajo en el exterior. Exactamente. Están castigando a miles de personas. Y cuando hablamos, digamos que sean 8.000 profesionales y solamente que vayas a poner 3 4 personas asociadas a estos profesionales. Estamos hablando de más de 30.000 personas. Y yo sé que Exactamente. estoy hablando de un universo pequeño. En mi caso, digamos que va a afectar más cercanamente a mi mamá, a mi papá ya falleció, no lo pude ver, estando yo aquí, a mi mamá, a mis 2 niños y a mis 2 hermanas, digamos que 5 personas. Para no mencionar a mi abuelita, que lo ha sufrido mucho también y que soy muy cercano, pero bueno, para los que piensen que la abuelita no es un ser cercano, algo que no, yo no pienso, para mí mi No, no. abuelita es como mi mamá, pero Yo le bueno, decía mami, a mi abuela, yo le decía mami. Y mi hija se llama, como mismo se llamaba mi abuela, por no, ella. no, mi abuela es mi vida, mi abuela es mi vida, pero bueno, para Por los lo que no tienen a menos. su abuelita, para hablar de la minoría, digamos que afecta a 4 o 5 miembros de la familia. Estamos hablando de cuántos cubanos estamos hablando que están siendo afectados. Estamos hablando de muchos miles de cubanos que están siendo afectados. Decenas de miles que están siendo afectados. Exactamente, decenas de miles de cubanos. Pero otra cosa, en mi caso, mi niña desarrolló una patología psiquiátrica, producto de la separación, producto de la separación. Entonces, cuando usted está violando también, en este caso el gobierno cubano, está violando los derechos del niño, los derechos de todos los niños cubanos. Pero además, esa patología que tu niña desarrolló, la ha desarrollado otros niños y está documentada en la revista de Ciencias Médicas de la Universidad de Pinar del Río, un estudio que se hizo sobre los niños, la relación con los niños y digamos, las patologías pues yo no soy médico, yo en esa parte de la terminología sí estoy muy mal, pero Ajá. es como la influencia en los niños de la separación con las figuras parentales por emigración, ya sea Ya. temporal o definitiva, e incluyen Exact- incluso a los padres que se han ido de misión, que están cumpliendo misión por un tiempo Y determinado, han porque eso regresado. también los afecta. Exactamente, Anarela, estamos hablando de la repercusión que han tenido las misiones, la repercusión negativa también, que han tenido las misiones de los médicos cubanos en el exterior. Todos sabemos la necesidad, todos sabemos que los profesionales cubanos y que los cubanos en general buscan emigrar por una salida económica, porque es que en Cuba se vive tan, pero tan limitado económicamente que la única salida que tú ves por ciertos momentos es salir del país. Muchos de mis amigos, hasta yo mismo a veces decía, bueno, que me lleven para la guerra de Irak si quieren, Mm. que me lleven para Afganistán, porque lo que quiero es salir de aquí. Y es el desespero que te lleva a tú pensar que prefieres irte a una guerra antes de estar allí en la situación en la que viven muchas personas. No es fácil. Es Porque cierto que yo no recuerdo un día que yo, ya siendo adulto, siendo más joven, haya podido poner mi cabeza en la almohada tranquilo, sin preocuparme de algo malo. Porque si no era que estaba vendiendo café, estaba vendiendo ron, estaba vendiendo cerveza, todo esto,
es con la preocupación de si vienen y me revisan y me agarran con una caja de ron, si no, que me agarran con un café, que si, y así tenía que vivir preocupado Porque de tu porque salario no mi puedes vida se vivir. basaba en eso, en tratar de inventar para sobrevivir. Y no es que eres un delincuente, No, para es que tienes nada. que Es que alimentar una familia. Y entonces, cuando yo salí a Ecuador, para mí fue como abrir más los ojos. Si yo en Cuba era una persona que más o menos veía ciertas cosas malas y claro, que porque pasabas nunca más creía, trabajo. Las personas que bueno, pues pasan más trabajo son los que más se dan cuenta de su realidad. Porque imagínate, cuando salí me parecía mentira, porque mis claro, compañeros de trabajo ecuatorianos, ¿dónde usted cree, Anarela, que ellos venían a pasar, que ellos iban a pasar las vacaciones? Aquí a los Estados Unidos. Los que trabajaban conmigo venían a pasar las vacaciones a los Estados Unidos. El salario mío en particular, en Ecuador, el que le pagaban a la misión cubana, eran $2,645. De esto, la misión cubana nos pagaba a nosotros $700, en dólares americanos, porque en Ecuador es el dólar americano. El profesional ecuatoriano, en este caso yo soy traumatólogo, pero salgo como rehabilitador, sin ser rehabilitador. Bueno, otra historia mayor, sí, pero no otra vamos a caer en historia. eso ahora. Otra historia, ellos lo que quieren es sacar y que les Sí, paguen. Bueno, pues los rehabilitadores, los que trabajaban en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, Carlos puede saber que lo que estoy hablando es cierto porque él trabaja en Ecuador y él sabe cómo es esto. Bueno, mm, el salario de él era mil y pico dólares. Es decir, la mitad, menos de la mitad de de lo que les pagaban los profesionales cubanos era lo que era lo que recibían los ecuatorianos. Es decir, por cuestiones de política, los cubanos recibían un mejor salario a través de la misión, es decir, el gobierno cubano, que el que recibían los mismos profesionales. Pero aún así, los ecuatorianos venían a pasar sus vacaciones aquí a los Estados Unidos. Entonces mira, tú dices, bueno, son profesionales que viven en un país del tercer mundo, un país con ciertas limitaciones que en su momento no tuvo la economía que tuvo Cuba en los años 59, mm, que sí, tiene petróleo, es verdad, pero que lo tiene también de mucho antes y que Cuba ha tenido otras riquezas y no la supieron aprovechar, no la supieron explotar por, mm, todos sabemos el pensamiento económico que tienen los socialistas que han destruido todo por donde han estado. Bueno, pues yo decía, Dios mío, esto hubiera podido tener. Y entonces las personas dicen, disculpa que hable tanto acerca del tema, las personas a veces dicen, pero, pero a lo mejor no hubieras podido estudiar. ay, sí, Mi esposa también. ecuatoriana, de clase muy humilde, que vivió en casa con paredes de tabla, Mm, estudió, se graduó de contabilidad y y se pudo hacer su futuro, por supuesto, con garantizar su futuro sacrificio, pero además en hay becas, Ecuador. hay otra serie de... Mira, tengo aquí en línea a Durán. Uh-huh, Vamos a aprovechar que tiene ahora él la oportunidad uh-huh, para que también nos cuente su experiencia, ¿no? Manorey, muchísimas gracias. Quédate por acá, quédate por aquí, en la sí. directa, por favor. Muchísimas gracias. Tú no sabes, vaya, Gracias a ti, Anabela, cómo y te gracias a todos por estar agradezco. acá. Gracias, mi vida, gracias. Bueno, Dale, estoy en contacto, voy a seguir con ustedes. buenas, buenas noches para mí, Buenas buenas, noches, también ¿cómo para ti, buenas estás? noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Raúl? Todo bien, Um, bien, bien, bien. bueno, pues ya ves todo lo que estábamos conversando, Manuel y yo, que bueno, ¿Cómo no empezamos estuvo por bien? lo del castigo de los 8 años, pero es que no se pueden separar las dos cosas. Obligatoriamente tú tienes que relacionar el castigo de los 8 años y de alguna manera la experiencia que han tenido algunas personas, porque yo entiendo que no todos tienen la misma experiencia, ¿no? Pero algunas personas en las misiones. Y estábamos hablando de lo que se puede interpretar como garantías, ¿no? En esos tipos de contratos. Y yo quisiera saber si existe, se me olvidó preguntarle a Manuel si él tenía su contrato. ¿Tú tienes tu contrato por alguna casualidad? Yo lo tengo, sí, ¿cómo no? Si lo Perfecto, tengo aquí, perfecto, lo tiene a lo mano. tengo todo aquí.
A ver, Quisiera saber si existe alguna cláusula que te ampare como trabajador, digamos, si tú tienes algún problema, a dónde tienes que ir, a quién tienes que ir, porque bueno, uno, lo que a mí me motiva de todo esto es cómo abandonar la misión es, en la mayoría de los casos, la primera opción. ¿Qué pasa si tú quieres quejarte de algo con un jefe de la misión? ¿Qué dice tu contrato sobre eso? No sé, háblame de eso porque yo quisiera entenderlo. bueno, mira, yo en eso tengo experiencia bastante, porque estuve en Venezuela, estuve en la misión aquí en Brasil, que fue donde decidí ser libre. ¿Qué ocurre con esto? Partiendo de que los contratos, desde que uno sale de la CUJAI, están manipulados todos. ¿Por qué manipulados? Primero, específicamente en la misión para Venezuela, en el contrato te dicen que lo principal es preservar tu salud, que cualquier problema que el colaborador tenga debe de informarle a los superiores. En lo particular, lo que me sucedió a mí. Después de que se sabía que la situación era crítica con respecto a la opinión que tenían ya los nacionales venezolanos con respecto a los cubanos, en el 2015, en diciembre, nos tiran a la calle, nos sueltan para la calle a repartir medicamentos para buscar votos. Eso fue para la elección de los gobernadores. Y yo trabajaba en un área, en una zona roja, como se le llama, en Guanapas, y nos tiran para arriba del cañón. Recuerdo que eran las 4 de la tarde y me veo encerrado con una enfermera que me pusieron como compañera para repartir los medicamentos por el casa a casa ese, y se forma un tiroteo. ¿Qué es casa a Cuando casa? yo me intento... ¿Qué cosa es casa a casa? Bueno, el casa a casa es lo que como decir en Cuba, el terreno o las Sí, en visitas. terreno, sí, sí. Pero en este caso íbamos casa por casa preguntando si alguien sufría de alguna enfermedad, si alguien padecía de alguna enfermedad crónica. Si padeciera o no, nosotros le dejamos medicamentos, fuera antibióticos, fuera analgésicos, fuera cual fuera. Había que darle para comprar el voto y hablarle a la misma vez sobre los beneficios que iban a obtener si votaban a favor de la dictadura aquella. Bueno, a las 4 y tanto de la tarde se forma el tiroteo. Cuando intento comunicarme con los coordinadores, ¿qué me dicen? Que trate de buscar algún transporte porque ellos no podían socorrerme en el medio de la bala que yo inventara. Déjame ver si yo entiendo. Ustedes iban sin custodio, allí, ustedes iban, ok. Pero entonces cuando en ese aprieto, que es un tiroteo, es una balacera. Exacto. Piden ayuda a la jefatura de colaboración, entonces le dicen que busquen, que se muevan por sus propios medios, que se regresen por sus propios medios. ¿Es eso? Exactamente, que buscáramos las vías de salir de ahí por nuestros propios medios. ¿Y en tu contrato dice algo de eso? ¿Dice algo sobre la responsabilidad que tiene el empleador de proteger a sus empleados o por cuenta de quién corre la protección de ustedes? Digo, porque es lo que, no sé, ahora que estás hablando de eso. Eso es paradójico porque los contratos no vienen. Yo tengo aquí el contrato mío, este es el de Brasil, lo tengo aquí. En el contrato mío no habla aquí nada de que si me veo en una situación de esa puedo comunicarme con el coordinador que me van a ir a rescatar. Ellos lo que dicen es que uno tiene que preservar su vida, que debe de cumplir con lo que ellos orientan. En este caso es no salir para la calle, no frecuentar los lugares donde puedan crearse reyertas, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos nos dicen que en tiempo normal nosotros no podemos salir para la calle después de tal horario. Pero sin embargo ellos, el peor día, el día más peligroso para nosotros, nos tiran para la calle como carne de cañón.
Porque el día ¿entiendes? más peligroso es el día es alrededor De de las las elecciones, elecciones. porque es la oposición contra Ah, claro. el, el gobierno está ahí. Y ellos tienen su discordia. De hecho, estaba perdiendo la dictadura. Y a las 6 de la tarde, que es el horario que ellos nos prohibían a nosotros de permanecer en la calle, llamaron de la coordinación del Estado, dijeron de que estaban perdiendo las elecciones y que debíamos salir de nuevo a ver si conseguíamos votos. Para yo llegar al CDI a las 4, cuando me vi en el tiroteo aquel, tuve que llamar a un amigo mío, venezolano, y fue quien me rescató, quien nos rescató. Para que tú veas, no hay quien entienda esto. Si uno tiene amistad con un nacional, te dicen que es relación desmedida, por lo que uno puede estar expuesto a una revocación de la misión. Eso equivale a perder todo lo que hayas logrado hasta ese momento acumular en tu cuenta de banco en Cuba. Si trabajaste por 2 años, tienes, no sé, 5.000 CUC, los pierdes. Aunque ya lo trabajaste, aunque ya se supone que es un dinero que ya tú sudaste, que es tuyo, lo pierdes. A ver, pero Y ellos no miran nada. disculpa que te interrumpa porque yo quisiera, mi objetivo aquí es que las personas aprendan y yo también aprender, porque recuerda que yo nunca he estado de Exacto. misión, yo no, que yo sepa todavía no me han prohibido la entrada a Cuba, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que quiero es un poco como que entender todo esto, porque además la prensa en Cuba no habla de esto, a pesar de que personalmente yo he contactado desde que el grupo se creó, yo he contactado a la prensa, a periodistas específicos, muchísimos de la mesa redonda, de, bueno, en fin, ¿para qué voy a decirte? Y me han ignorado totalmente, porque bueno, como yo fui periodista en Cuba, mi primera opción siempre va a ser contactar la prensa nacional. Tal vez porque yo fui periodista en Cuba, tal vez si no lo hubiera sido, pero como yo sí lo fui, Claro. bueno, pues yo donde primero voy es a la prensa nacional y siempre me han ignorado. Tú decías que si tú tenías una relación con un nacional de allí, se podía considerar una relación desmedida. Sin Exacto. embargo, en tu contrato te están haciendo responsable a ti mismo de tu propia integridad física. Es decir, que por una Exactamente. parte, esa parte yo no la puedo entender porque hay una No, es que contradicción, hay una no contradicción, da como entender. No hay hay una como contradicción, entenderlo porque por por... una parte te están diciendo que tú eres responsable, ese es tu problema, cómo protegerte es tu Exacto. problema, sin embargo, te limitan, digamos, tus relaciones sociales o te limitan el horario en el que tú te puedes mover de allí, del lugar donde tú resides o trabajas, y no tiene sentido. Por un lado, ellos creen No, que no, pero te pueden manejar y por otro lado, entonces te dicen que no, que tú te las arregles como quieras. exactamente. Me parece demasiado Es conveniente, que me parece un poco hipócrita, es eh, mi criterio. exactamente ahí es donde viene el caso. De hecho, para los planes de evacuación con respecto a la misión en Venezuela, en específico, ellos dicen que en caso de que, no sé, un golpe de Estado ocurra o que sea sitiado el CDI, como ocurre varias veces que lo toman los malandros y eso, ellos dicen que la gente, que el colaborador debe apelar a las amistades nacionales para que ayuden al traslado para un lugar seguro. Pero si ellos te prohíben tú reunirte con nacionales, ¿en qué momento puedes hacer amistad? Ahora mismo en Venezuela, cuando yo estuve, por ejemplo, yo estuve allá, si una persona iba más de 2 veces al CDI preguntando por mí, ya comenzaban a ver eso como una relación desmedida, comenzaban a averiguar y yo estaba expuesto a que me expulsaran de la misión, a ser revocada la misión y perderlo todo. Si yo visitaba, si cualquier persona, un paciente por agradecimiento, te invitaba a su casa un fin de semana, no podías ir porque era relación desmedida. No podías salir de un municipio para otro porque ya estabas violando. Si no era con la autorización del coordinador del Estado, no podías hacerlo, a no ser que fuera una cuestión de trabajo. Lo otro, por lo general, uno en Venezuela,
debía de trasladarse hasta el lugar de trabajo por sus propios medios. O sea, en los ómnibus, en taxi, en lo que fuera. Durante ese trayecto, si te eras asaltado o lo que fuera, ellos se lavaban las manos como Ponce y Pilato. Ellos no te garantizaban un transporte, ellos no te garantizaban nada. Por ejemplo, aquí en Brasil sí. Aquí la prefectura o la Secretaría de Salud se responsabilizaba de buscarte en la casa. A casi todo el mundo, por lo general, hubo mucho que no le sucedió así, pero bueno, por lo general, un transporte que lo recogía en su casa y lo llevaba hasta el puesto de trabajo. En Venezuela no. En Venezuela, que es mucho más peligroso, yo tenía que hacer 3 cambios de ómnibus y fui atracado no sé cuántas veces, asaltado no sé cuántas veces, pero si me mataban en ese trayecto, iban y le decían a mi mamá o a mis padres o a mi familia de que yo había incumplido lo establecido, por lo que me mataron. Y por eso ellos ya se veían Ven acá, limpios, no tenían que tener nada, no ahora, tenían que claro, ahora nadie, que tú nadie. mencionas eso de que en caso de muerte, tú sabes, bueno, porque yo sí no sé mucho de esto. Yo me he involucrado bastante en el grupo, pero me he dedicado a investigar más bien la parte técnica de lo que es las leyes y esas cosas, las noticias, como y eso. ¿Tú has escuchado cómo se maneja una especie de compensación a la familia de los que hayan muerto durante el tiempo en que hayan estado en misión? No, para nada. Es que de hecho yo no conozco, yo no recuerdo. Si los hay, yo no lo supe nunca. En ningún caso que se haya dicho de que el colaborador falleció por causas naturales o si fue que lo asesinaron trasladándose para el trabajo, no. Por lo general era violación de colaborador. Casi todos los casos yo los justificaba con violación de colaborador. En estos casos no se indemniza nada. Que yo conozca, no. Nada. Nada. Pero, ¿y a la familia no se le da No, a la una familia. pensión? No. Eso es un diploma o algo de eso máximo, pienso yo. Porque nunca supe un caso así. Siempre era violación de colaborador. Siempre, siempre, siempre. Ahí nunca supe de un caso y que indemnizaban muchísimo menos. Nunca supe. Si los hay, yo no lo supe nunca. No lo conozco. Y entonces, en respuesta a los dos médicos que hablaban ahí de la violación del contrato, este contrato aquí, y de lo mismo que estábamos hablando, Sí. de los 8 años, en ninguna parte del contrato, manipulado en todos los sentidos, en ninguna parte de este contrato se menciona de que si el colaborador abandona la misión, será sancionado con 8 años, impedido de regresar al país. Aquí lo que dice, ante el abandono de la misión, negativa de regreso al territorio nacional cubano y o cualquier otro incumplimiento de este contrato por parte del profesional de la salud cubano, la Central de Servicios Médicos, sí, la CSMC, Sí. observará la legislación vigente en la República de Cuba y hará cumplir lo previsto en el instrumento jurídico en cuanto a la prohibición al profesional de la salud cubano en el ejercicio de la profesión en el territorio brasileño. Es lo único que dice. O sea, en el supuesto caso, y fue lo que ocurrió también, yo abandoné la misión y aquí no dice de que yo iba a estar impedido de regresar al país por 8 años. Me decía que no iba a poder ejercer, o sea, se iba a invalidar mi título, pero por ningún lado dice de que uno iba a estar Momentito. expuesto a esa sanción. Discúlpame. Tú me estás queriendo decir que en tu contrato dice que tu título se invalida, que tú no vas a poder ejercer más como médico en ninguna parte Exacto, porque tú hayas abandonado un contrato laboral en el extranjero. exacto. Eso es lo que dice. Fíjate, Esto es lo que le contaba. bueno, es que a mí me parece increíble.
Hay una circular que fue distribuida a todos los bufetes colectivos en octubre de 1900, disculpa, en octubre de 2017, que precisamente prohíbe que se expidan certificaciones de nota o legalización de títulos para surtir efecto en el exterior a ningún personal médico. Eso que es desde haya abandonado la 2017. misión. No, a ningún personal médico. Nadie que tenga una posición en un centro de salud o que esté vinculado al MINSAP de alguna manera nadie puede solicitar al MINREX la certificación de sus títulos. Sí, pero en este caso ellos sí lo legalizaron siempre, hasta diciembre o enero del 2019, o sea, hasta diciembre del 2018 o enero del 2019, que fue cuando ellos ya prohibieron la legalización de los documentos de todo médico que hubiera desertado de la misión, que haya desertado de la misión. Es decir, que tus años de esfuerzo, de sacrificio de tus padres no valen nada, eso les pertenece a ellos. Es lo que yo infiero, porque, a ver, si abandonas el contrato, te condenan a 8 años, pero además no te permiten tus propias titulaciones, yo te digo que yo, mientras más escucho y mientras más leo sobre esto, la verdad es que es como para molestarse, ¿no? Se me fue Jennifer, que la tenía ahí. Es increíble por todos lados, por todos lados. Primero, privan a una persona de regresar a la tierra donde nació por incumplir un contrato, que un contrato pudiera ser tal vez que, no sé, que exijan que uno tenga que pagar una multa por los daños, no sé, por el incumplimiento, tenga que reponerlo o compensar por lo que el Estado haya perdido. Ok, pero imposibilitar, separar familias, porque una persona, un médico o cualquier persona que esté cumpliendo una misión haya roto su contrato. Pero que lo más cómico, por ejemplo, en el caso de los que decidimos ahora sí. permanecer Disculpa, aquí en Brasil. Es Jennifer que está ahí, se escucha, no se ve, no la ves, pero se escucha. Sí. Ya. Con respecto a lo que decidimos quedarnos aquí en Brasil, hay un detalle curioso. Ellos dicen de que nosotros violamos el contrato, cuando decidimos quedarnos, pero fue muy al contrario. Quien violó el contrato fue la parte cubana. Esto fue un contrato que se firmó entre 4 partes, entre el médico, el MINSAP, la OPAS y Brasil. Cuba se retira sin contar con más nadie. Eso es real. Tienes toda la razón. Quien violó fue Cuba, no fuimos nosotros. ¿Y entonces qué le pasa a Cuba en ese caso? Nada. ¿Quién le aplica la ley? ¿Quién les condena a 8 años de separación familiar? Eso queda impune. No, eso queda impune. Incluso ellos están incumpliendo con nosotros. Ellos porque nosotros firmamos un contrato por 3 años. Yo llevaba 1 año y 10 meses en el contrato, en el trabajo. O sea que me faltaba todavía 1 año y 2 meses para terminar mis 3 años. Ellos deciden romper el contrato, pero no me compensan a mí por la ruptura por la parte de ellos del contrato. No, estoy cumpliendo con la mía. Es cierto. Ellos debían indemnizarme entonces porque los que violaron fueron ellos. Exactamente, tienes toda la razón. Y si yo fuera tú, averiguaba cuáles son los recursos legales de acuerdo a la legislación internacional, a ver qué se puede hacer al respecto. ¿Entiendes? Porque es tu derecho. Pudiera ser. Te voy a agradecer muchísimo que hayas estado acá. Tengo a Jennifer acá esperando. Sí. Aquí es las 11 casi de la noche. Creo que, pero me parece que
Tu intervención ha sido muy esclarecedora para todas las Gracias. personas que tienen otra visión, porque fíjate, yo entiendo que haya personas que están felices en sus colaboraciones, yo entiendo que ellos no hayan pasado por estas cosas que ustedes han pasado, pero es que esa es una narrativa y existe otra narrativa a la que se está ignorando por parte del gobierno cubano porque no les conviene. Esa es la hipocresía que yo no comparto. Claro. Entonces, Así. eso me dice a mí que no les interesa el bienestar de sus trabajadores, porque ¿cómo es posible, Para nada. cómo es posible que asuman una postura defensiva? Me refiero a las autoridades cubanas con respecto a este tema. No, porque nos atacan, porque no, aquí nadie está atacando, señor. Son personas que tuvieron una experiencia. Escúchalas. Abre una investigación. El ejemplo clásico está con los 2 colegas secuestrados en Kenia. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, no han hecho nada. Entonces, tal vez estén en muchas conversaciones, pero en la concreta llevan más de un año allí y no se sabe de ellos. Yo no me puedo imaginar cómo estará la familia de esos 2 médicos. Y entonces, no es fácil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. De nada. Ahora voy a traer a Jennifer. Okay. Ya Jennifer vas a salir. Jennifer, ¿ya estás en cámara? Hola, gracias, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, gracias, mi vida. Y muchísimas gracias por estar acá, porque tu caso sí es muy atípico. Muy atípico, sí. Porque tú ni siquiera estuviste en una misión, sin embargo, te prohíben entrar a Cuba por 8 años. Y yo quisiera comprender más o menos, que me explicaras brevemente cómo es posible que si tú no estás en el caso de los que abandonaron contrato en el extranjero, ¿cómo fue que tú vas a donde estás? No sé, explícame un poco eso para yo tratar de buscarle un poco la lógica. Bueno, antes que nada, saludarte a ti y gracias por invitarme, ¿no? a este espacio que considero que es muy necesario, ¿no? Para que mucha gente conozca lo que vivimos nosotros, ¿no? Y no sé, no te veo en cámara, no sé si es normal o no. Sí, es normal. Ah, bueno, ya, perfecto. Bueno, como ya lo mencionaste, mi caso es bastante atípico. Yo, para los que no me conocen, soy deportista, soy maestra internacional de ajedrez. Y en el año 2013 me invitaron a jugar un torneo por invitación acá en Ecuador, donde vivo, y salí con el pasaporte rojo, en este caso, porque todos los deportistas de alto rendimiento, yo era miembro de la preselección nacional en ese entonces, había sido miembro del equipo olímpico cubano también, entonces, había tenido toda una trayectoria deportiva. Y me obligaban a salir de Cuba con el pasaporte oficial, en este caso el pasaporte rojo. Vine a un torneo acá en Ecuador. Quiero aclarar que yo no viajé con fondos, o sea, no viajé con dinero del Estado en este caso. Exacto. Entiendo que muchos médicos o otro tipo que sí vienen de misión, pues el gobierno cubano les paga, supongo, ¿no? En mi caso no fue así. Yo me pagué todo mi viaje. Pudiera decir que fue un viaje autogestionado por ti. Exacto, exacto. Yo lo único que hice fue viajar con el pasaporte rojo. Jugué el torneo y en ese momento, estando acá, me sale una oportunidad de trabajo considerable, bastante buena, ¿no? En ese caso, recuerdo que antes de tomar cualquier decisión, en este caso yo no salí de Cuba con la idea de quedarme acá, no estaba en mis planes, pero ya esta oportunidad de trabajo se presentó y me pareció una oportunidad bastante buena para mí, en este caso, para poder crecer profesionalmente. Me acerqué al señor Enrique Iglesias, en este caso él era el que en esos años, estamos hablando del 2013, era el responsable de la misión deportiva acá en Ecuador, y conversé con él, le dije, mira compadre, se me presentó esta situación, yo no tengo ningún interés en quedarme acá, porque yo sí estaba consciente de esta ley de los 8 años, y yo había salido de Cuba sin decirle a nadie que me venía a quedar acá. Entonces,
fue todo así tan repentino. Y él me dijo, Jennifer, la única opción que tú tienes para poder aceptar ese trabajo es volver a regresar a Cuba y venirte con el pasaporte azul. Aquí en Ecuador no te podemos hacer el pasaporte azul, por lo tanto, tienes que regresarte a Cuba y desde allá hacer todos los trámites. Me acuerdo que en aquel año existía la famosa carta de invitación que el gobierno ecuatoriano le exigía a los cubanos para poder entrar, y a mí aquello me pareció tan bárbaro, ya estando acá en Ecuador, conversando con él, alguna manera de poder hacer ese pasaporte azul acá, sin necesidad de tener que regresarme. Y bueno, dije, no, esto no puede ser posible, y averigüé bien, hice todos los trámites pertinentes para no quedarme ilegal acá en Ecuador. Y bueno, ya una vez tomé la decisión de quedarme y entregué mi pasaporte rojo en la embajada. Estuve alrededor de 4 o 5 meses sin documentación prácticamente. Y nada, bueno, así decidí quedarme acá. Pero ya le digo, yo no vine de misión, yo solo hice uso del pasaporte. Incluso el torneo que estaba participando acá tampoco era un torneo, ¿cómo decirte?, oficial, o sea, un continental, un panamericano, que sí sale representando a Cuba e incluso tiene mayor repercusión, ¿no? En este Claro. caso era un torneo X de invitación que le hacen algunos ajedrecistas, y bueno, eso fue en el año 2013, que decidí ya no regresar. Para mí fue un momento y fue una decisión muy difícil, porque cuando uno sale de Cuba, en mi caso, yo no tenía no tenía la idea de quedarme, y cuando tomé esa decisión y llamar a mi casa y decirles a mi familia, ¿sabe qué? Yo no regreso. Ah, creo que fue un momento súper delicado para mí. Mi abuela, en este caso, es una de las personas más allegadas a mí, se echó a llorar y no entendía nada, y bueno, fue No, terrible, Ana. imagínate, porque además no pueden entender, porque es que no tienen la información a su alcance. Exacto, Una de las miembros del grupo me estaba diciendo hoy, que yo estaba conversando con ella, que su abuela se pasó 3 años llorando y pidiéndole que por favor la fuera a ver, porque no entendía por qué no iba. ¿Cómo lo va a entender si es que en Cuba no dicen absolutamente nada? Esa misma medida de los 8 años jamás la han publicado en ninguna parte. No es, como dice, y estoy citando textualmente a Larissa Diversen de Cubalex, no se considera de conocimiento popular porque sencillamente no se ha publicado. ¿Cómo oye la gente cómo sabe la gente que existe? Ah, porque lo oye por un rumor, así como por chisme, como por una bola. Así es como la claro, gente se entera. Y yo te digo a ti, ¿qué país, qué gobierno, qué autoridad que se respete va, va claro. a depender de una bola para informar a las demás personas, o no sé, en este caso para intimidarlos más que nada, en mi criterio muy personal? Sí, ya le digo, esta decisión yo la tomé en marzo del 2013. Unos 3 meses pasaron y me notificaron de que ya me era imposible representar a Cuba en en el ámbito de ajedrez a nivel internacional, y yo quedaba fuera de la Federación Cubana de Ajedrez, federación que representé durante muchos años. Fui campeona de Cuba, miembro de equipo olímpico, participé en varios mundiales juveniles representando a mi país, a mi tierra, y que de momento te digan, ¿sabes qué? Ya no Está juegas fuera más de por la... Cuba, Yo ya no juegas más también. por Cuba. Verás, Simplemente porque saliste en un viaje autogestionado a participar en un torneo, se te dio una posibilidad en ese momento de trabajar, se te dio un contrato laboral, una oportunidad que se le puede dar a cualquiera en cualquier claro. lugar. Ujú. Eh, y solo por eso, porque decidiste hacer con tu vida lo que tú estimas conveniente y tomar esta oferta, bueno, pues por eso ya tú no puedes ir a Cuba, no puedes ir a ver a tu abuela, no puedes ir a ver a tu Ujú. familia, no puedes formar parte del equipo nacional de ajedrez. No, yo te digo a ti que Claro, es demasiado. fue muy duro, y
yo tenía, bueno, aún tengo una vida deportiva activa y en ese momento, sin poder representar a una federación como tal o a un país, pues no podía jugar los eventos oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez. Entonces, para Te mí se quedaste me en hizo un limbo. en el limbo. O sea, sí, no tenía a quién representar y enseguida dije, bueno, esto no me puede, no puedo ponerme mal, tengo que buscar soluciones. Y enseguida apliqué a varias federaciones, en este caso, y Paraguay con mucho gusto me dijo, Jennifer, ¿sabes qué? Es año olímpico y nosotros tenemos mucho interés en que tú juegues por nosotros. Se hizo todo el trámite y gracias a Dios ese año, en el 2014, a ver, 2010, me quedé en el 2013, sí, en el 2014 pude participar en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se desarrolló en Tromsø, Noruega, representando a Paraguay. Es una pena, ¿no? Porque yo nunca quise dejar de representar a Cuba, pero cuando te obligan a hacer algo, pues tú tienes que buscar soluciones. Y esa fue la que se me dio en ese momento. Ya llevo varios años jugando por Paraguay y bueno, tengo que agradecer mucho a la directiva de la Federación Paraguaya que me acogió. En este caso también está el gran maestro Neuris Delgado. No sé si has escuchado hablar de él. Eh, Somos compañeros de equipo. Él también es cubano. Hizo también una larga travesía. Bueno, más o menos está como yo. Y ambos representamos a Paraguay en eventos internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por estar aquí, por contar tu historia, porque no se trata solamente de médicos, ni se No, trata solamente de personas que fueron a una misión, como le llaman en Cuba, o que fueron a un contrato laboral. En tu caso, tú eres ajedrecista y estás, y ni siquiera fuiste a una misión y sin embargo te prohíben entrar a tu país. bueno, realmente pasé 6 años, casi 7 años sin poder ir a Cuba. Ujú. Presenté el permiso varias veces, me lo negaron todas las veces que lo pedí. Eh, Estaba ya un poco desesperada. La situación familiar era bastante difícil. Mi abuelita entró en un estado muy crítico, no quería comer. Cada vez que llamaban me decía, niña, ¿cuándo tú vas a venir? Yo me voy a morir y no te voy a ver, yo estoy muy mal. O sea, se tiró prácticamente a morir. Y a mí esa situación me puso muy mal. Y yo dije, bueno, mi historia yo la tengo que contar. Yo soy una persona muy reservada. Pasé casi 7 años sin hacer, sin poder ir. Y, y dije, no, mi historia tiene que contarse y ver qué pasa. Entonces, había pedido la visa humanitaria, también me la negaron. Y en este caso me acerqué a Joanny Sánchez, creo que es muy conocida por todos. Sí, cómo no. Ella me ayudó mucho. Me hizo una entrevista y ahí pude contar mi historia. Creo que fue muy efectivo. Yo también, tú sabes, yo leí esa entrevista, yo coincido contigo. Yo creo que la gente necesitaba y no sé, unas semanas más tarde el cónsul de Cuba acá en Ecuador se comunicó conmigo. No sé si leyó la entrevista, si Sí. no tengo idea, me imagino que sí. Y me dijo, Jennifer, vuelve a presentar los papeles de la visa humanitaria, que yo voy a hacer todo lo posible porque tú vayas a ver a tu abuela. Y de una, o sea, yo presenté todo y, y unos días, o sea, no pasó casi un mes, me llamó, me dijo, Jennifer, ya puedes viajar a Cuba, te han aprobado la visa humanitaria, pero tienes que viajar ya. Y en el año pasado, en noviembre, pude pasar 15 días con mi familia. Creo que fue un alivio, pero es muy duro, o sea, es muy duro todo lo que uno vive, ¿no? Tal vez si no lo has pasado, si no eres víctima de este atropello, a veces no puedes expresarte, ¿no? Y decir todo lo que sientes. Exactamente. Pero Además tienes mucho miedo de que claro, entonces si hablas es peor, porque ujú, entonces, pero cuando ya tú ves que son tantos años y que nada se mueve y que la claro, injusticia sigue ahí, claro, sí, eh, exactamente. Ya yo estaba desesperada y tenía mucho miedo de que mi abuela, en este caso, falleciera. Creo que ha sido el mayor temor que he tenido todos estos años, de no poder ir en esa situación. Y bueno,
pude ir, pero creo que fue esfuerzo mío, o sea, el hecho de poder contar la historia me ayudó muchísimo. Si no lo hubiera hecho, tal vez hoy en día todavía ni siquiera hubiese pisado Cuba. Exactamente. Y mejor ni contar el momento que llegas al aeropuerto y te cagas del miedo de qué te van a decir. Aún así, con la visa humanitaria me hicieron esperar y ya mandaron a buscar funcionarios. O sea, todo un problema. O Sí, sea, sí, toda una nebulosa, todo sí, 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 o sea, parece que algo va a pasar y bueno, pero sí, yo creo que esta ley es muy injusta. Creo que todos tenemos derecho a la movilidad humana, a hacer nuestras vidas donde querramos y poder regresar a abrazar a nuestros seres queridos. O sea, nadie tiene el derecho de impedirnos eso. Y, exactamente. y sí es bueno de que todos compartamos estas historias para que hagan algo. O sea, Exacto, esto viola todos los derechos humanos y exactamente. tenemos que Es, combatir esta ley. es lo que yo digo, porque fíjate, yo entiendo que hay muchas personas que tienen miedo. Yo no digo que yo no lo tenga. Yo lo tenía. Mm, ¿Para qué te No, voy a no, mentir? O sea, yo yo lo tenía. tengo ahora mismo, porque a mí no me tienen la entrada prohibida. A ver, que yo sepa, a lo mejor me la prohíben después de esta directa, o a lo mejor me la prohibieron después que fui a ver a Díaz Canel y le dije que estaba en contra de la medida de los 8 años. Claro, Sí, sí, me imagino. y tú sabes, entonces, pero yo sí voy, yo toco todas las puertas, ya te digo, yo le escribo a la prensa nacional de Cuba porque yo trabajé en la prensa. Sí, hay que tocar puertas. Cuando estuvo la viceministra de Relaciones Exteriores aquí, Ana Teresita González Fraga, también la fui a ver y también le hablé del mismo tema. Entonces, yo no, Sí, Carlos, todo se oye. No te ves, pero se oye. No hables más hasta que no te suba la cámara. pues, Entonces, te decía que yo por lo menos, yo no entiendo. Eso es una cosa que yo no la puedo entender. ¿Cómo es posible que tú digas, cómo es posible que un gobierno diga que te van, que todas estas personas van en nombre del humanismo y que al mismo tiempo se le aplique una medida de índole política? Eso es algo muy contraproducente y a quien más afecta es a la imagen del gobierno cubano y a la imagen de la nación de nuestro país. ¿Entiendes? claro. Porque Ujú. es una contradicción increíble. Tú dices que no, que ellos van por cuestiones humanitarias nada más, porque Cuba salva, porque Cuba ayuda, pero al mismo tiempo tú le estás llamando desertor, que eso es una Ujú. categorización netamente política. Aquí, entonces, ¿la misión que es política o es humanitaria? No, porque tú no puedes decir que yo voy a una cosa y después castigarme por otra. Claro, sí, o sea, no se entiende bien No se exactamente. puede medir con rasero político lo que tiene de trasfondo humanitario, ¿entiendes? No se puede, no se puede. Entonces, No, yo de te hecho, digo, yo te tengo una anécdota, o sea, en el año 2018 me tocó jugar el campeonato continental femenino en Medellín y bueno, ahí me encontré con varias colegas, ¿no? Varias amigas cubanas, fue una gran delegación cubana al evento y bueno, salí bien en ese evento, quedé subcampeona continental. En el noticiero, en las noticias en Cuba, estaban siguiendo el evento porque había cubanas participando y realmente a la hora de dar los resultados, Jennifer era una fantasma. O sea, Jennifer no existe. No, ¿cómo decir el nombre de Jennifer Pérez, cubana, que ahora representa a Paraguay, subcampeona continental del evento? O sea, es era muy fuerte. el absurdo total, es el absurdo total. Yo te digo Claro, o que sea, en ese momento te das cuenta de que todo está es, controlado, o sea, sí, todo, no, absolutamente todo. No es pero bueno, fácil. Bueno, eh, muchísimas gracias. es combatir esto, o sea, creo Sí, que, exactamente. Tenemos que seguir haciendo campaña porque quiten esa medida injusta e inhumana, porque es que no puede ser. Y está en nuestras manos, en nuestras voces. claro que sí, yo Con creo que miedo o sin miedo, pero en no la, nos podemos quedar callados. en la unión está la fuerza, eso no falla. Exactamente, Cuando exactamente, todos hablemos, cuando todos contemos nuestras historias, alguien, exactamente. eso me Y queda ya, y yo insisto, hay quien tiene una historia bonita.
perfecto, felicidades, pero no Ujú, quieran ignorar las otras historias. Esa claro, otra sí, narrativa de que existe en todos los lugares del mundo. Entonces, no puede ser. Ellos la esconden, exacto. nosotros la sacamos a la luz. Ujú. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Jennifer, mi gracias, vida. Mía, y bueno, a todo el público que nos está viendo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Carlos, Sí, buenas Carlos, tardes, Anarela. buenas tardes, mi vida. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, para ir repasando un poco lo que han dicho nuestros foristas, ¿no? Que han intervenido. Mm, En el caso de Manoréis, quiero felicitar que Manoréis en este caso es uno de los casos más reconocidos de nuestra causa. Si nuestra campaña, nuestra lucha por que sea eliminado el castigo de los 8 años, tiene un rostro, es el del hermana doctor Lorenzo. Manoréis. Así Es él. mismo, Él es el que más ha así mismo, sufrido, el que hay constancia de lo que ha pasado por regresar a Cuba a ver a lo suyo, y eso hay constancia gráfica de lo que ha pasado. así mismo. Este, Mira, Respecto a lo del contrato laboral, hay que definir ya en estos momentos que en el contrato laboral de ninguno de los profesionales de la salud aparece que si interrumpe el contrato o de la misión, será sancionado a 8 años. Repito, no aparece en el contrato laboral el castigo de los 8 años si deseas interrumpirlo. ¿Ok? Hago énfasis en eso porque los médicos que hace poco, que están en Guyana, hicieron una entrevista con un Facebook Live con Eliezer Ávila. Ellos aseguraron que sí, nosotros sabíamos que existía el castigo de los 8 años. En eso no hay falsedad. Nosotros, antes de salir de Cuba, sí conocemos que si no regresamos, somos castigados a 8 años de separación familiar como castigo por incumplir el contrato, pero el mismo no aparece en el contrato. Ahora bien, como lo que estamos diciendo puede ser puesto en duda, podemos poner a prueba ahora mismo a cualquier cubano dentro de Cuba o fuera de Cuba que tenga un familiar cumpliendo misión internacionalista que lo llame. Fulano, ¿tienes el contrato? Te va a decir sí o no. Dime si aparece el castigo de los 8 años si es interrumpido. El fulano, el médico dirá si sí o no. Pero eso es muy importante de que se sepa. No aparece el castigo de los 8 años en el contrato. Y además, si aparece, es completamente ilegal e inhumano. Es decir, que en este caso sería una capicúa. Si aparece, ganamos, y si no aparece, ganamos igual. De todas así formas, mismo. es el gobierno cubano quien está violando este contrato, está violando los derechos humanos. Otra cosa que quería enfatizar, por lo general siempre se ve nuestra causa del lado de nosotros, de que no podemos regresar a Cuba a abrazar a nuestros seres queridos y dar un último adiós. A eso vamos a añadirle un plus más, y que existe. Nosotros tenemos familiares en Cuba que también están sufriendo un trastorno psicológico, emocional, porque hay niños cubanos que están creciendo sin la presencia de sus padres, y en este Exactamente. caso hay ancianos, padres ancianos que desean ver a sus hijos y no conocen, ignoran este tema y quieren tener a sus hijos cerca. Por lo tanto, creo que el gobierno cubano está también maltratando a una población dentro de su territorio que le está privando de estar con su ser querido. Y en este caso quiero hacer énfasis en algo, Anarela. En Cuba existe un organismo que es el que se encarga de velar, proteger y respetar los derechos humanos de todos los cubanos, y esa es la Fiscalía General del Estado. Y nosotros, como plataforma cívica, siempre hemos llegado a la fiscal general de la República, que se llama Yamila Peña Ojena, para preguntándole de qué manera son respetados los derechos de nuestros familiares en Cuba que están castigados a estar sin sus familiares. ¿De Sí, qué yo manera llevo la años. Fiscalía está respetando los derechos de nuestros familiares en Cuba? Y este es el momento de que la fiscal general, por el cargo que ella tiene, responda ante esos ciudadanos cubanos, porque es una ley, además de ilegal, inhumana.
Entonces Así estamos mismo. poniendo en este momento a la palestra a la fiscal general de Cuba que responda, no solo por nosotros, sino también por los periodistas independientes que son fustigados diariamente, los que son encarcelados por tomar una foto en la cola Muy y le bien. ponen $3,000 de Así 1,000 pesos, mismo. perdón, de multa. Es por todo. Es por todo. La Así fiscal mismo. general en este momento tiene que dar la cara y tiene que dar la cara al pueblo cubano, porque ella responde al Exactamente. pueblo cubano y no al PSC, al pueblo cubano por la cual ella asume ese cargo que tiene. Y este es el momento, como oí decir a una youtuber, Liu Santiesteban, nosotros estamos en alta, vamos a seguir en alta y vamos a seguir de que ellos sean los que tengan que responder. Este es el momento en que ellos nos tengan miedo a nosotros. Ya basta que somos nosotros casi 11 millones y le tengamos Así miedo mismo. a 4 personas. Nuestra vida está regida por lo que decían 4 personas en Cuba, 2 apellidos, vaya, un apellido. Y eso no puede ser. La mayoría siempre debe predominar. Y lo otro es que cuando preguntaste al doctor Durán si indemniza a los cubanos, a los médicos cubanos que fallecen en pleno ejercicio de su función laboral cuando están en misión internacionalista. Negativo. Aquí en Ecuador en el 2016 fallecieron 4 profesionales de la salud. En pleno terremoto, sí, fue el 16 de abril de 2016, fallecieron 4 médicos cubanos que estaban, por supuesto, en misión oficialista. Hasta ahora no se le ha indemnizado a la familia. Entonces, eso quiere decir que tanto la ley, el desprecio del gobierno cubano es para nosotros que hicimos abandono de contrato, como para los que están en el mismo contrato. Y para cerrar, quiero convocar, si el gobierno cubano en estos momentos quiere realmente decir que nosotros estamos mintiendo, que bueno, que convoca a sus médicos que están en estos momentos en más de 60 países realizando colaboración médica, que muestren sus contratos laborales, que digan sí aparece la ley de los 8 años, sí en el contrato está bien determinado cuánto nos van a pagar y cuánto les vamos a dar al gobierno cubano, que lo muestren. Es el momento de que si quieren ellos desprestigiarnos a nosotros, entonces esa fuerza laboral que ellos están brindando humanitariamente a los demás países, muestren su contrato nuestros colegas, porque esta lucha no es contra nuestros colegas no son nuestros enemigos, no, Exactamente. ellos también son víctimas, ellos No, también son víctimas del pero además, sistema, están en todo su sí. derecho de pensar como quieran pensar. No estamos aquí cuestionando la manera de pensar de cada cual. Sí, Uh-huh. lo que queremos es aclarar cuáles son las experiencias de otros colegas, porque no se puede trivializar el tema. No se puede decir que es mentira, no se puede decir que a todos les permiten entrar a Cuba, porque no es así. Entonces, vamos a ser objetivos, vamos a ser transparentes y vamos a tocar los temas que debemos tocar. Tú quieres ver lo bueno, pero también tienes que verlo todo. Tienes que ver la parte mala, tienes que ver la parte buena y tienes que escuchar a todo el mundo. ¿Entiendes? Eso es todo. Exacto, exacto. Aquí ya es tarde, Bueno, dime, ¿qué querías decir? No, yo voy a decir todo lo que quiera decir, No. porque se me quedan varias ideas, sí, he hecho mi tarea mientras escuchaba a mis otros compañeros. Nuestros médicos que están en misión también sufren la separación familiar. Por todo es conocido que muchos de ellos han tenido que salir en varias ocasiones a Cuba, salir fuera de Cuba, perdón, y han visto crecer sus hijos de año en año, porque en un año se compran la casa, reúnen el dinero en la misión para comprarse la casa, en el otro quieren el carro, en el otro quieren, no sé, reunir el dinero para los 15 de la niña, y así sucesivamente. Ellos también sufren la separación familiar como nosotros. Y por otro, bueno, sí, yo también he sido uno de los que he sido perjudicado por entrar a Cuba en 4 ocasiones. 2 de ellas pedí mi habilitación. Si no sabes, voy a hacer un poco de historia. Disculpa, yo sé que estuvo allá por la diferencia de horario casi a madrugada, pero quiero hacer énfasis en eso. En el 2015, el gobierno cubano emite una nota a finales del 2015 de que todo profesional de la salud, disculpen, que haya abandonado misión y desee regresar, puede incorporarse en el sistema de salud normalmente y por supuesto se le va a respetar su salario que tenía antes de salir, su puesto de trabajo y todo lo demás. Todo muy lindo. En lo personal, en el 2016 yo tuve un percance familiar doble
2 de mis hermanas sufrieron de cáncer, una un carcinoma renal, a la cual se le hizo una nefrectomía, y a la otra un cáncer de mama, que también recibió tratamiento por quimio y radio. Esta sufrió unas manifestaciones de ese tratamiento de libro, sangramiento de las encías, caída del cabello, bueno, todo de libro. Por supuesto, uno siempre quiere estar cerca de su ser querido en esa ocasión. Yo pido al consulado cubano en Ecuador porque quería repatriarme, quería estar con ellos en ese momento, y más que mi mamá se puso en una situación psicológica muy mal, 2 de sus hijas con cáncer, Un 2 de momento muy sus hijas difícil. librando la batalla con el cáncer. Tenía yo que estar allá. En ambas ocasiones pido mi habilitación, que es lo que me permite si el gobierno cubano me deja entrar o no a Cuba. En ambas ocasiones se me es negada. Por supuesto, tengo constancia de que el consulado cubano en Ecuador me negó la habilitación en ese entonces. ¿Ok? Me negó la habilitación, mi posibilidad de repatriarme para estar con mi familia en ese entonces. Y bueno, no me queda más que entonces doblar rodillas y levantar las manos al cielo. Y Dios oyó mi súplica. Gracias a Dios, mis hermanas lucharon, papito Dios me la tiene con salud a ambas, pero fue un mal momento. No obstante, insisto en regresarme a Cuba y solicito en 2 ocasiones más la visa humanitaria. Las 2 fueron denegadas. De esas no tengo constancia por escrito de que me fue negada, pero inmediatamente que el familiar va a la Dirección de Inmigración y Extranjería Provincial, en este caso de Santiago, se le niega verbalmente. Entonces, es mentira de que la visa humanitaria sea explícitamente que nos permite entrar a Cuba por una visa humanitaria, y de que el gobierno cubano, cuando emitió esa nota en el Granma de que iba a recibir a todos los profesionales que hicieron abandono de su contrato y que se le iba a incorporar, eso es mentira porque a mí me lo negaron 2 veces. Entonces, en estos momentos, no se puede decir que el gobierno cubano haya sido condescendiente y humanista con nosotros. Otra cosa que quiero recalcar, en el 2017, cuando Obama salió de su presidencia, de su administración, fue derogado el parol para profesionales de la salud. Y el parol para profesionales de la salud era el único argumento que tenía la dictadura cubana para impedir que el castigo de los 8 años fuera derogado. Hoy es 2 de mayo de 2020. Hasta esta altura, el gobierno cubano no ha tenido un gesto de buena voluntad para derogar ese castigo. Yo no sé si es que ellos siempre dicen que están estudiando. Yo no sé si ellos están buscando una cifra de cuántas familias deben destruir para eliminar el castigo. Pero es para que sepan de que en este tiempo no han tenido la buena voluntad de ver cuántas familias cubanas son afectadas por ese castigo ilegal. En este momento, la fiscal general, si realmente responde a la legalidad socialista que ellos tanto se enorgullecen, que muestre la disposición, el decreto, la ley, no sé, que diga que un cubano que interrumpe un contrato, bla, bla, es castigado a 8 años. La fiscal general que le muestre. Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a impulsar esta campaña más adelante y que el mundo se entere que el gobierno humanista de igualdad socialista comunista cubano realmente lo es. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo pienso, y discúlpenme si omito algunos nombres, pienso mucho en algunos de los casos que hemos tenido en el grupo de personas que han perdido a sus padres, a sus familiares allegados en Cuba y no han podido darles un último adiós. Entre ellos, Nayibi, que perdió su madre, que la deportaron cuando fue a Cuba desesperada, la deportaron y no la dejaron entrar. Su padre estaba esperando por ella en el aeropuerto y no le permitieron ni siquiera ver a su padre. Ernesto Alonso, que también lo viraron desde el aeropuerto cuando fue a Cuba y no pudo despedirse de su madre. Eva María Arzuega, que perdió a ambos padres y no le permitieron tampoco despedirse de ellos. Judith Milagro perdió a su madre. Ailín Ojeda perdió a su abuelita primero y ahora más recientemente, a su mamá.
porque en el caso de su mamá, ella sí pidió la visa humanitaria, pero le dilataron tanto la aprobación de esa visa que la madre murió esperando verla y no se pudieron ver. A Charlie Naranjo, que perdió su padre, Manorey mismo perdió el padre que lo había criado también, Sí. Isabel, que perdió a ambos padres, Carlos Moisés, que perdió a su mamá, a Judith Rosselló, que tiene ahora mismo a su madre muy enferma y no puede estar con ella en estos momentos y no puede ir a abrazarla. Entonces, que no hablen de humanidad y que no digan que que no se les prohíbe la entrada al país, porque sí se les prohíbe. Discúlpenme, por favor, a los que he omitido, a los que no ha sido Ana, disculpa, sí, intencional. has omitido un caso, el de Robert Rodríguez, Robert Dunier, que la, perdió a su la abuelita, abuelita de Robert, él, la discúlpame, abuelita. Robert, que fue la que lo crió, porque Robert es huérfano Sí, sí, de madre y padre desde chiquitico, sí, y sus abuelitos lo criaron y perdió a su abuela, que casi ciega le escribía cartas sí. a puño y no podía entender por qué él no podía ir a verla. Entonces, me disculpan también los otros miembros que han querido participar. Yo entiendo y yo hubiera querido que todos participaran, pero aquí es las 11:32 de la noche. Esto podemos repetirlo, podemos hacer otra directa. Por favor, mil disculpas para todos los que están pidiendo participar. Nos hemos dilatado. Creo que ha sido muy fructífera esta directa y así llevamos al mundo nuestra verdad, es decir, la verdad de las personas que están pasando en estos momentos por estas circunstancias. Hay que respetarle su dolor y hay que respetarle su experiencia y no se le puede refutar lo que está viviendo o lo que ha vivido. Eso no se puede. Entonces, aquí estaremos, seguiremos abogando porque se derogue la ley o el decreto ley o lo que sea, todavía no sabemos bien, que impide por 8 años a una madre abrazar a un hijo. Disculpa, Ana, antes de cerrar la transmisión, quiero recordarle a los miembros, a los que no están viendo, que existe el próximo día 7 en el programa de Otaola. Van a salir representantes o funcionarios que van a hablar sobre esto, en la causa cubana, que han recopilado información sobre lo que están pasando los profesionales y el castigo. Específicamente la doctora María Huerló, que conoce muy de cerca nuestra situación. También está en la plataforma el que quiera participar para iniciar en la Corte Penal Internacional una denuncia de lo que está haciendo el gobierno cubano o el desgobierno cubano contra nosotros los profesionales. La denuncia es en la organización, en la ONG, disculpen, Prisoners Defender, que ahí está muy bien detallado el que desee participar, incorporarse y dar su testimonio, todo muy bien, para impulsar esta denuncia a nivel internacional, en la cual ya la ONU se pronunció al respecto y el gobierno cubano mintió. Entonces, este es el momento de entre todos dar al traste para que sea eliminada este castigo injusto de los 8 años. No solo por nosotros, en el caso de lo que hemos dado la cara en esta transmisión, podemos sufrir la condena de que una vez de que mañana mismo sea eliminada la ley de los 8 años, pero el gobierno cubano no nos deje entrar. Por lo tanto, ya esto no se trata de que eliminar el castigo ilegal de los 8 años, se trata de que el gobierno cubano reconozca a todos los cubanos, estén donde estén, y renuncie y nos permite a todos vivir en paz con nuestros seres queridos, porque es conocido de que ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Ellos son malos. Y esta resolución, este decreto ilegal que se mantiene a ciegas lo demuestra. ¿Ok? Está bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy durante esta hora y media de transmisión. Por favor, nos pueden escribir a nuestra página. Tenemos un website que es www.nosomosdesertores.com. Ahí tenemos un blog
Todo el que tenga algo que decir, todo el que quiera que se sepa su verdad, sencillamente escriba su testimonio y nosotros se lo publicamos en el blog, porque en definitiva ese blog es para eso. Como nos pueden seguir también por nuestras plataformas en Twitter, @desertor y bueno, acá por nuestra página de Facebook. Gracias a todos los que han participado. Disculpas, miles disculpas a los que no pudieron participar por problemas ya del tiempo. Y nos estaremos viendo de nuevo, Dios mediante. Amén. Amén.